que se supone que uno debe pues nacer, crecer, se supone que uno debe estudiar primero, estabilizarse, después ya formar un hogar, cosas así. Pero entonces, a lo que me refiero en el momento de que se altera es, por ejemplo, mi caso, digamos, yo tuve, o sea, primero terminé de estudiar en la secundaria y pues yo ya quedé en embarazo. Y pues ahorita después de los embarazos fue que me puse a estudiar. Entonces, por eso es que yo digo que a veces se altera al proceso. Se altera. Sí, pero entras a otro proceso, ¿no? Sí, claro. O sea, Porque así ahí, sea ahí ya les cuando estaba las cosas. preguntando, qué pena Angie, ahí les estaba preguntando que casi todos aquí son jóvenes, ya 21 años, 17 años, me acaba de decir Michelle, Michelle tiene 17 años, ¿no? No, profesor Valentina, yo tengo 20. Tienes 20. Entonces, estamos hablando, porque como estamos hablando de la naturaleza, de esa fuente natural, para delimitar lo que estamos hablando. Es como una especie de fuente sociológica que va intrínseca a la naturaleza humana. Entonces todo, es decir, el proceso, la construcción de procesos de la vida. Entonces aquí hablamos desde la misma gestación, el proceso de educación, el proceso de ser padre, el proceso de ser hijo. Entonces, a los que son padres, ustedes imponen reglas de conducta en su casa a sus hijos como parte, como parte de la formación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y a nosotros los que no tenemos hijos, o ustedes que, o los que vivan con sus padres, que aún no sean independientes, existen reglas de conducta en la casa. ¿Es o no es? Aquí se llega a tal hora. Sí, profe. Aquí se come a tal hora. Si no, mientras, ¿cómo es que dicen los papás? Mientras usted vive en estas cuatro paredes, así es que dicen. Se hace lo que yo diga. Entonces, ese es un pequeño estado. ¿Qué trae? ¿Cuál es la razón de traer este ejemplo? Que es una, mira, nos dice Ana Aguilera, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, ¿cuál es la razón de traer este ejemplo? ¿Sí? Que existe una fuente natural, repetimos, intrínseca al ser humano en esa construcción y constitución de procesos. Todo en la vida es un proceso. Entonces, desde lo más arcaico, hay que administrar justicia. Váyanse ustedes, creo que alguno me habló de la antigua Babilonia, yo les hablé del derecho romano. Sí. Administrar justicia es una necesidad humana, porque primero el que mandaba era el que tuviera la herramienta más fuerte, o dirían en mi tierra, el garrote más grande, o el que pegaba más duro, era el que mandaba. Pero entonces se vivía en la anarquía. Entonces, repito, el proceso hace parte de la naturaleza humana. Entonces, desde los inicios, se necesitaba como una forma de organizar la sociedad que también hace parte de la naturaleza humana, se necesitaba administrar justicia. Él le dicen, ¿cómo administramos justicia? ¿Sí me siguen? ¿Cómo llegamos a administrar justicia? Entonces ahí se comenzó a construir un proceso. Esos son los orígenes de los procesos. Entonces, por ejemplo, en el derecho romano, para garantizar una deuda,
había una balanza y decían ayo ac ren mean ese ex iure quiritium, le pegaba, entonces ya ahí estaba la obligación. Todo eso hacen parte de los procesos. Entonces, eso como una fuente natural, o sea, hace parte de la naturaleza humana. Insistimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Listo. Entonces, tenemos ya las fuentes positivas. Por favor, alguien que nos recuerde lo que hablamos de derecho, el significado de derecho positivo. ¿Alguien recuerda el significado de derecho positivo? El derecho positivo es el derecho escrito. No se te escuchó casi. Angie Lorena. Profe, pues yo prácticamente entendí que el derecho positivo, pues bueno, en la fuente, son esos que informan el orden legal. Es el derecho escrito. Exactamente. Por eso les hago yo mucho énfasis en que comprendamos el concepto, que interioricemos el concepto. Entonces, repítenos lo que acabas de decir, Angie. Que la fuente, bueno, positivos son las que informan el orden legal, sea escrito o ¿Cuál sea, es el? ¿Está escrito o qué? o escrito, es que no sé. O sea, No, que de una u otra manera lo informen. no, el derecho positivo es el derecho escrito. Solo escrito, ok. Entonces nos están diciendo, lo que pasa es que los abogados hablan muy bonito. Dicen los que informan el orden legal. ¿Qué es eso? El derecho escrito. Son las normas establecidas, las normas que rigen la sociedad. Lo que pasa es que hay una discusión, pero eso es muy jurídica, que existe un derecho natural y un derecho positivo. Entonces hay derechos que emanan de la propia naturaleza humana y de la propia esencia de la vida, que estén o no escritos, existen. Entonces volvemos al ejemplo de los nazis. Allá no se le respetaba la vida de los judíos, y lo que discutimos ayer, se subhumanizó a los judíos, no se le consideraba seres humanos, pero es que el ser humano, desde la misma naturaleza, ¿sí?, tiene la característica de diferencia de los demás animales, desde la teoría de la evolución, es el raciocinio. Los únicos seres sobre la Tierra que razonamos, que tenemos discernimiento de la vida, somos los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la razón para subhumanizar? No hay ninguna razón para subhumanizar. Entonces, lo puede decir una ley, es lo que quiero que me entiendan. Lo puede decir una ley, que no se les considerará humanos, hablando de la Alemania nazi, obviamente. Pero, dígame, si eso frente a un derecho natural, frente a la misma esencia de la vida y a las reglas que la vida impone, es real. No, o sea, en los mismos criterios de la vida, está diciendo que esa norma positiva, esa norma legal, no está bien. Entonces, esto como paréntesis para hablar del derecho positivo y el derecho natural. O sea, son esos derechos mucho más allá que hacen parte de la naturaleza humana, como la dignidad, la vida, que así no estén en el orden jurídico, existen por el solo hecho, y valga la redundancia, de que existe el ser humano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, perdón, ¿alguna pregunta? No, Entonces, no, señor. se clasifica
en fuentes naturales y fuentes positivas. Esas fuentes naturales, que también está el derecho natural, ¿sí? Esa intrínseca a la propia naturaleza humana, ¿sí? Y a esa construcción de un proceso como una necesidad de igual manera humana para administrar justicia. ¿Sí? Esta es la raíz del proceso. Pero entonces existen fuentes positivas, que son fuentes legales. Tenemos las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas tenemos la ley, la costumbre y la jurisprudencia y los principios generales. Esa es una de las razones, por las cuales iniciamos este curso con las fuentes del derecho, perdón, con los principios del derecho, los principios constitucionales y los principios constitucionales del derecho procesal, los principios generales del derecho procesal y, como ayer lo vimos, el debido proceso y el derecho de defensa. Eso como una fuente directa. Y existen fuentes indirectas como el derecho histórico. Hay momentos, hay momentos en que para dictar una sentencia, para tomar una decisión judicial, se tiene que hacer un análisis histórico de la situación. Ejemplo, ¿ustedes creen que un magistrado, cuando va a analizar el matrimonio homosexual, tiene o no tiene que remitirse a la historia, a los tratados internacionales, a los tratados de derechos humanos y demás? ¿Sí? Y al derecho extranjero, esto tiene que ver, ya lo miraremos, porque el derecho es construido a nivel mundial y las teorías, por ejemplo, hay teorías, la dignidad humana, el principio de razonabilidad en la toma de decisiones. Eso no fue inventado aquí en Colombia. Entonces, ya hablando a nivel de cortes, toman esas teorías extranjeras y como una fuente para administrar justicia, ¿sí? Para dictar una sentencia. Entonces, lo que pasa es que no sé hasta qué punto en este momento de su carrera me puedan comprender lo que les estoy diciendo. Entonces, la dignidad humana como principio fundante del Estado de Derecho o más allá, el mismo modelo de Estado social y democrático de derecho que acogió la Constitución no nos lo inventamos aquí, no nos lo inventamos aquí, sino que viene de Europa, de una concepción de Estado que se fue gestando en el derecho europeo y aquí lo asumimos. Y nuestro modelo de Estado hoy es el Estado social de derecho. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de la fuente del derecho extranjero como una fuente del derecho y sobre todo como una fuente del derecho procesal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor profe. Bueno, entonces tenemos la ley como fuente del derecho, como la principal fuente del derecho, tenemos la ley, dividida según la estructura y en relación a los actos procesales. Existe la ley orgánica y la norma procesal propiamente dicha. ¿Qué significa esta división? La ley orgánica. El ejemplo más claro de la ley orgánica, o sea, ¿qué es una ley orgánica? Una ley que organiza, que estructura. Entonces, esta ley orgánica, un ejemplo claro de esta ley orgánica es esa ley que organiza la administración de justicia. Se llama Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces, en Colombia existe la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción laboral y la jurisdicción de
la jurisdicción contencioso-administrativa. Existe una jurisdicción constitucional, pero esa competencia constitucional la tiene la Corte Constitucional y todos los jueces de la República. Entonces, así está organizada la estructura, la rama judicial en Colombia, el poder judicial en Colombia. Pero además existen jueces municipales, jueces del circuito, jueces especializados, existen tribunales superiores y existen las altas cortes. Entonces, es una forma como se estructura, es una fuente. ¿Y cuál es la importancia de esta fuente? En que distribuye la jurisdicción, y además, lo organiza por departamentos, en distritos judiciales. Es un tema muy, muy complejo, o sea, es muy sencillo, pero de pronto no es tan oportuno para la clase, sino esto a manera de ejemplo. Entonces, si se comete una conducta en Bogotá, no la puede juzgar, no se puede juzgar en Soacha. Esa es la importancia y de ahí la fuente. ¿Alguna pregunta? ¿Sí he sido claro? Sí, profe. Listo. Y la clase de ley en la norma procesal propiamente dicha, ¿sí? Y la fuente primigenia del derecho procesal, de la ley como fuente del derecho procesal, es el Código General del Proceso, y existen otros tipos de códigos, que son el Código Procesal Laboral, el Código de Procedimiento Penal, el Código de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué fuente? De ahí emanan las reglas jurídicas que han de aplicarse para los procesos. O sea, esa es la norma, las reglas que hay que seguirse. A los ejemplos que hemos traído en la clase, que la acción laboral prescribe a los 3 años. O sea, la demanda se puede interponer a los 3 años, hasta los 3 años desde que ocurrió el hecho. Es decir, a una persona la despiden hoy y tiene 3 años para demandar. ¿Sí? Eso, o sea, esa norma o esa realidad sociojurídica nace de esa fuente, de esa ley, porque existe un código de procedimiento laboral donde me dice que eso es así. ¿Sí he sido claro? Alejandra, ¿nos decías algo? Sí, señor. Cuéntanos. Bueno, Alejandra quiere que ampliemos un poco el concepto de... No, es que el contrato laboral no necesariamente tiene que ser escrito. Por ejemplo, yo tengo una señora que me presta aquí el servicio doméstico en mi casa, pero yo no tengo nada firmado con ella. Pero sus derechos no se los puedo vulnerar. Yo tengo que pagarle su seguridad social, yo tengo que pagarle su salario, sus prestaciones sociales y demás. Entonces, el contrato laboral es informal. Si se firma es un tema probatorio. Miren, para que entendamos un poco en la mecánica de los contratos. Cuando usted toma un bus, o sea, usted está en la calle, le hace así, el bus le para y usted le paga. ¿Cómo se llama eso? Alguien que me diga. Eso no es otra cosa que un contrato de transporte. ¿Y cuál es la importancia? Imagínese que por irresponsabilidad del conductor, ocurre un accidente y usted
termina afectado en su integridad física. ¿Sí? ¿Deben responderle o no deben responderle? Aileen. Alejandra nos dice que sí. ¿Por qué? Porque existe un contrato de transporte, como les estoy diciendo. Sí, pero ojo aquí al concepto. Existe un contrato de transporte. Y usted, el conductor de bus anda con un papel, a todo el que se suba tiene que firmarle el contrato. No, se demora mucho. No, pues la vida se hace insostenible. Pero eso no quiere decir que no exista contrato. Entonces, en ese orden de ideas, el contrato laboral, si usted contrata a una persona, no tiene que firmarle el contrato, sino que la persona, con el solo hecho de estar aquí prestando su servicio, ya la persona tiene un contrato laboral. ¿Sí? Eso como paréntesis frente a sus dudas. Sí, debe responder por les repito, porque existe un contrato de transporte. Eso es un contrato. Cuando usted para el bus, se monta y ese es un contrato de transporte. ¿Alguna duda hasta aquí? No, señor. ¿Alguna duda? A los demás, que los veo muy callados No, hoy. profe. O sea, si entendieron todo, estamos No, listos para un profe. quiz. ¿Sí? ¿Hacemos un quiz? No, Bueno. profe, todavía no. Como quiera, profe. ¿Sí? Uy, gente que le pone el alma, ¿sí vieron? No, dicen por acá. Bueno, pues listo, ninguna duda hasta aquí, ¿no? Entonces, existe otra clasificación de la ley como fuente del derecho procesal, en que es material y formal, que no es tan clara esa división, porque una reglamenta, la material reglamenta lo concerniente a la calidad de los sujetos o personas que la producen, y una división formal atinente a la circunstancia de tiempo, modo, de lugar, modo y tiempo en que se llevan a cabo los actos procesales. Pero eso es, ¿cómo les explico? Porque es un tema jurídicamente denso. ¿Sí? Hay una norma que nos dice quién es demandante y quién es demandado. ¿Quién es tercero interviniente? Entonces esa es una ley en sentido material frente a los actos procesales. Y esa formal es la que nos habla de en qué momento se hace tal diligencia, cómo se llevan a cabo las diligencias y demás. No sé si me entendieron o los enredé. ¿Alguna pregunta? Profe, nos enredaste. ¿Cómo? Pues miren, en relación con los actos procesales. No te entendí. Por eso. Puede ser material y formal. Entonces, la material reglamenta lo concerniente a la calidad de los sujetos o personas que producen los actos procesales. Es decir, me dice quién es el juez, quién es el demandante, quién debe ser el demandante, quién debe ser el demandado. Esos conceptos sí los conocen. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Pero entonces también en el proceso no solo están demandante y demandado,
también hay unas personas que intervienen que se llaman terceros intervinientes. Son personas que tienen ciertos intereses, pero no son ni demandantes ni demandados. Solo entendamos hasta ahí, que existen ese tipo de personas que pueden intervenir. ¿Sí? Y existen otro tipo de figuras que se llaman litisconsorcio necesario o litisconsorcio facultativo. Para no enredarnos en esta división, la ley en sentido material nos especifica ese tipo de situaciones. ¿Sí? Quien demandado, demandante y ese tipo de circunstancias bajo las cuales se desarrollan los procesos. ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Ese es el material. Ese es el material. Y formal, los atinentes a la circunstancia del lugar, tiempo, modo en que se llevan a cabo los actos procesales. ¿Sí? Entonces, seguimos con el ejemplo en que nos dice la norma, la acción de reparación directa caduca a los 2 años de la ocurrencia del hecho. ¿Qué quiere decir? Ese acto procesal de iniciar la acción tiene esa circunstancia de tiempo, que debe ser respetada. Volvamos a la clase, al tema principal de la clase, cómo para poder delimitarlo como fuente. ¿Sí? Esa fuente, la ley como fuente formal nos especifica ese tipo de situaciones, ¿correcto? Sí, sí, señor, ya entendí. Listo. Y, bueno, pasamos a la costumbre. No, perdón. Vamos a hablar la ley respecto a la fuerza obligatoria. Miren lo contradictorio, perdón. Hablamos del obligatorio cumplimiento de las leyes, que las leyes tienen que ser cumplidas de manera obligatoria por todos los asociados. Pero hay cosas que son como una excepción a esa regla. Hay normas que son dispositivas de cumplir. Eso lo valora la persona al momento de entrar. Eso lo valora al momento de hacer la actuación. Vamos, perdón un momento. Vamos aquí. Hablamos. La normativa, respecto a la fuerza obligatoria, entonces hay una ley imperativa que es de forzoso cumplimiento y de acatamiento. Seguimos con el ejemplo del tema de caducidad y prescripción. La acción de reparación directa prescribe, no caduca, sino que prescribe a los 2 años de la ocurrencia del hecho. Es decir, hoy ocurre en Transmilenio un accidente con X persona. Esa persona tiene 2 años para iniciar una acción contencioso administrativa, o sea, para demandar al Estado por la ocurrencia de ese hecho. Desde ese día hasta 2 años, calendario, tiene para demandar. Si no, prescribe la acción, que no es otra cosa que ya no tiene nada que hacer, en palabras castas. No obstante, existen algunas normas que son dispositivas, que ante determinado acto procesal la pueden o no la pueden desarrollar.
¿Cuál es el caso más clásico? Usted tiene la posibilidad de presentar pruebas. ¿Sí? Es un derecho suyo, más no un deber. Entonces, al presentar las pruebas, al tener la posibilidad de presentar las pruebas, eso es dispositivo de usted. Usted puede disponer si lo hace o no lo hace y cuáles hace y cuántas aporta y demás. ¿He sido claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, claro. Listo. Entonces, tenemos como fuente también la costumbre. Hablábamos, ya cuando entramos al tema en específico, encontramos que la dinámica de la vida es muy compleja y que la ley no es una fuente suficiente. Es más, la Constitución y la ley no son fuentes suficientes del derecho en general, mucho menos son fuentes del derecho procesal. No son suficientes, no son suficientes. Entonces, existen otras fuentes en las que tenemos la costumbre y la jurisprudencia. Entonces, la costumbre son actos espontáneos y repetidos que realiza la comunidad en un espacio y tiempo determinados, con la creencia de observar una norma de derecho. Entonces, en latín hay 3 tipos de costumbre: secundum legem, extra legem y contra legem. Cuando hablábamos de lo abstracta que es la norma, entonces existen actos que es costumbre en la dinámica de la administración de justicia que no están tasados porque ¿cómo les explico? Porque o sea, es tan abstracta la norma que no es posible tenerla, que no es posible que cubra toda la dinámica en la administración de justicia. Entonces, ¿ustedes creen, Valentina, ustedes creen que la ley o el decreto le va a decir cómo elaborar un memorial, cómo elaborar un acto interlocutorio, cómo elaborar una sentencia? Valentina Muñoz. Valentina Muñoz. Se nos fue Valentina. Angie Lorena. Alejandra González. Señor. La pregunta que acabamos de hacer. Sí, profe, la verdad no te la entendí muy bien. O sea, la norma me dice cómo elaborar una sentencia, cómo elaborar un acto, cómo elaborar un memorial. No, pues yo que sepa no, le toca a uno mirar, aprender por otro lado. Pero eso ¿qué lo hace? La costumbre, ¿no? ¿Cómo lo hacen los demás? ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿De acuerdo? Sí, señor. Y existen costumbres también, eso se ve todos los días en los despachos, que van en contra de la ley. Miren lo complejo del asunto. De pronto ustedes no son abogados, algunos van a estudiar derecho y entenderán. El testimonio
debe ser rendido ante el juez. Lo dice la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes creen que el juez le recibe el testimonio a todo el mundo? ¿Se sienta él a escuchar el testimonio de la persona? Valentina. Alguien que me responda. Profe, ¿puedo opinar? Todo lo que quiera. Perdón, en el momento que se desconecte nos volvemos a Profe, nos volvemos a conectar. Sí. yo creo que a un Estado, digamos, pues en mi opinión, si me equivoco o llego a ofender, pido que me corrijan. Pero yo digo que como el Estado de Venezuela, es muy mala la educación. ¿Por qué? Porque ellos prefieren una sociedad bruta, por decirlo así, que no sepan nada sobre leyes, no sepan nada sobre cómo gobiernan, pues para sí mismo, digamos, controlarlos a la manera. Ya son muy pocas las personas que, digamos, se empapan bien del tema y se empapan y esas personas hacen como la revolución, empiezan a enseñarle a las otras. Y por esas personas que se empapan porque no se quedan con lo que le dicen, con lo que les enseñan. Entonces, es como buscar por nuestros propios recursos, ¿no? Sí, señora. Ana, cuéntanos. Profe, pues la verdad, lo de los testimonios, pues yo creería que a cualquiera se le debería recibir un testimonio, ¿no, profe? No confundamos. Si el juez se sienta a escuchar a cada persona que llega a rendir testimonio, la prueba decretada por él. Uy, profe, pues puede que no. No, eso nunca ocurre, a menos que sea un juicio oral, pero después que no sea un juicio oral, el juez no se sienta. Ahí está el escribiente o los funcionarios del despacho. Pero quien firma la recepción del testimonio es el juez. Entonces, eso ocurre y el juez lo valida. Lo que quiero que comprendamos es que ese tipo de circunstancias ocurren por costumbre y que es válido y que no ha habido nunca una nulidad por ese tipo de circunstancias que se presentan. ¿Sí? Nos seguimos conectando en el mismo link, por favor, porque ya va a terminar la sesión aquí en Zoom. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No